Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio 245, el origen colonial de la gordofobia, con Vicky Fotabón. Hola comunidad, les doy la bienvenida a un episodio más de este espacio donde hablamos sobre psicología de la alimentación y corporalidad. Soy Ana Arismendi, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación. Les invito a visitar nuestra página psicoalimentación.com para conocer nuestros talleres, al equipo que ofrece terapia psicológica y nutricional, los cursos de formación profesional, así como nuestra tienda en línea, donde vendemos material terapéutico para apoyarles en su proceso de mejorar su relación con la comida y autoconocerse. Ahí podrán encontrar mis tarjetas terapéuticas de qué tiene hambre tu vida. Bien, pues hoy me siento honrada de contar con la presencia de la activista y artista Vicky Fotabón, quien nos hablará sobre el origen racista y colonial de la gordofobia. Previamente, en el episodio 178, les hablé sobre la gordofobia y les recomiendo mucho que si no han escuchado ese episodio, vayan a ello. Y en este programa vamos a ver que la gordofobia tiene un origen estructural, sistémico, que es muy importante entender. Vicky es una mujer negra, queer, gorda, afrodescendiente y dirige Black Rainbow, un espacio de creación de artesanía y contenido antirracista tiernamente radical, pensado desde la celebración de la negritud y otras intersecciones que habitan los márgenes y que a través de este proyecto son posicionadas en el centro de la conversación. Que disfruten la entrevista. Hola Vicky, bienvenida al podcast. Es un placer que nos acompañes en este programa para ampliar nuestro entendimiento sobre el cuerpo, sobre la gordofobia. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Vicky, quiero comenzar pidiéndote que nos cuentes un poco sobre ti y cómo ha sido tu camino para involucrarte en el activismo. Pues yo creo que como persona negra, entre otras muchas cosas de mi identidad, bueno, pues como persona negra, queer, afrodescendiente, viviendo en España y habiendo nacido en España, pues este camino en el activismo ha sido orgánico, pues desde pequeña yo he sufrido mucha violencia para evitar todas estas identidades en un territorio tan violento y tan supremacista blanco como puede ser este lugar. Entonces, como que siento que aunque de pequeña no lo identificase con esas palabras, el activismo ha pasado solo en mi vida, ¿no? Y cuando ya he sido un poco más mayor, cuando ya acabé la adolescencia, ese momento, pues me conecté con otras personas y ahí fue cuando empecé un poco en el camino del activismo, encontrándome con otros hermanos que también sentían esta violencia y habitaban también esta resistencia, ¿no? Y que construían su identidad desde ese orgullo de ser personas negras, también con mi comunidad queer. Ahora igual estoy como empezando a conectarme con otra gente que está luchando contra la gordofobia. Pues no sé, fue como un momento de, no de empoderamiento, porque no me gusta mucho esa palabra, porque siento que empoderadas ya estamos, si no, no sobreviviríamos, pero sí que como un momento de abrazo colectivo, que comenzó a lo mejor hace 5 años o así, y en el que todavía sigo caminando. Muchas gracias, Vicky. Y bueno, entrando en materia, quiero pedirte que por favor definas y nos expliques qué es la gordofobia y cómo es que tiene sus orígenes en el colonialismo y en el racismo. Siento que la gordofobia se puede explicar como este odio estructural, hay esta violencia estructural hacia las personas que habitamos cuerpos gordos y que bueno, tiene muchas dimensiones, ¿no? Siento que a veces lo pensamos solo como una cosa personal, pero como decía, es una cosa sistemática, pues tiene muchos planos. Por ejemplo, en el plano personal puedo pensar en el deseo, eso es gordofobia en el plano personal, intrapersonal.
como la gente se siente más atraída hacia cuerpos delgados porque son la norma. Pero en ese plano sistemático, la gordofobia se podría manifestar, por ejemplo, con el sistema médico, y como muchas veces el trato hacia las personas gordas en el sistema médico es muy, muy violento. También se podría hablar de la gordofobia en el plano del empleo, en el plano de la representación, en un montón de planos, pero es como este odio, obsesión colectiva por la delgadez y por la normatividad corporal blanca, diría yo, le añadiría. Y porque hablo de segunda pregunta, porque hablo de esto como origen colonial. Bueno, hay un libro muy interesante que se llama Los orígenes racistas de la gordofobia, pero más allá del libro, siento que también las personas que somos racializadas y gordas, especialmente las personas negras, entendemos la gordofobia desde otro parámetro, ¿no? Porque no tiene solo que ver con este odio de los cuerpos, tiene que ver con este querer parecerse a la blanquitud. Uh-huh. Y los orígenes coloniales nos hablan básicamente de la historia de muchas feminidades negras, lo que hoy se entiende como mujer, que fueron traídas a este territorio y fueron exhibidas por el tamaño de sus cuerpos, también de cómo se catalogó a las personas negras en tiempos de esclavitud y incluso también a las personas de Abya Yala en tiempos de colonialismo como inferiores, como sus cuerpos eran grandes porque eran vagues, sus cuerpos eran grandes porque no tenían control sobre lo que comían, porque realizaban prácticas salvajes, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto a día de hoy todavía se traspasa como vemos los cuerpos. Y no sé, especialmente para mí, o sea, lo pienso también como con este origen colonial, con este origen racista, y que a día de hoy se mantiene, como la belleza como un espacio al que solo se puede acceder si eres blanca, y la negritud como algo de lo que debemos estar constantemente avergonzados. Y pues no sé, por ahí lo pienso. Muy interesante porque, como dices, son ideas que todavía prevalecen al día de hoy. El asociar los cuerpos grandes como, y además los cuerpos negros también como sucios, como tú dices, violentos, como con esta sexualidad incontrolable. Y te voy a decir, yo la verdad, que te invité aquí al podcast porque previamente ya no me acuerdo ni cómo llegué a tu Instagram, pero vi un Instagram Live que hiciste y que voy a dejar aquí en las notas del episodio, que a mí, en verdad, te lo voy a decir, me abrió los ojos porque yo nunca había conectado el origen de la gordofobia con cómo conectado con la negritud, con el racismo y con el colonialismo, que es algo también que aquí en América Latina hemos vivido y que es parte de nuestra historia y que, como dices, se ha convertido en una opresión sistémica. Y me encanta que podamos ampliar nuestra perspectiva y entender que la gordofobia es esta discriminación que no viene, como tú dices, nada más en lo particular, es algo sistémico, por lo tanto tiene que ver con estructuras de pensamiento y estructuras de organización social, y por eso tiene un impacto que va mucho más allá, y que por eso afecta, digamos, de raíz nuestras estructuras sociales, y que por eso no es tan sencillo de, digamos, como de contrarrestar, no es nada más como, bueno, yo voy a cambiar mi forma de hablar, es que tiene que ver con la estructura social, los conceptos que tenemos, los constructos que hemos generado como sociedad, ¿cierto? Sí, desde luego, es que siento que eso es uno de los grandes problemas que ocurren muy a menudo, ¿no? Que es como pensar las opresiones como algo puntual y como algo interpersonal, que muchas veces lo es, pero es un ciclo, ¿no? Si la gente es racista es porque el sistema es racista, si la gente es gordófoba es porque el sistema es gordófobo. Obviamente se retroalimenta, pero como que no lo podemos pensar como un ente separado de cómo existe el sistema. Y lo mismo que tú decías del vídeo este que hacía, ¿no? Porque yo al habitar espacios aquí en España de movimiento antigordofobia, me he sentido muchas veces excluida. De hecho, ni siquiera he llegado a habitarlos porque los he sentido muy blancos y como muy racistas en muchas de sus percepciones, como representar a personas negras sin que estemos presentes, tener un discurso
totalmente blanco sobre los cuerpos, y mientras luchar contra la gordofobia es importante, también me parece importante la interseccionalidad, como que siento que no se puede dejar de lado, porque cuando hablamos de esta opresión sistemática, como tú decías, bueno, si es una opresión sistemática, que yo, por ejemplo, siendo una persona gorda, vaya al médico y quizás no se tome en serio lo que me está pasando, porque lo único que me va a recomendar es que pierda peso. Pero ¿qué ocurre con mis hermanas gordas migrantes que ni siquiera pueden acudir al médico? No es una lucha que yo tenga que hacer. O sea, siento que si no hacemos esa lucha por las que están y por las que están socialmente más abajo, entonces solo se van a librar los privilegiados. De acuerdo, aquí en América también el movimiento antigordofobia ha sido muy liderado, no solamente por cuerpos blancos, sino además anglosajones. Mucho Wow. en Estados Unidos, ¿no? Ha sido mucho como el origen de ese movimiento y claro, eso deja fuera por completo a otro tipo de cuerpos donde, bueno, toda América Latina, ¿no? Simplemente. Y además la diversidad que hay en América Latina, pensando también que aquí hay una comunidad muy grande afrodescendiente, pero también de otras comunidades indígenas y obviamente todo el mestizaje. Entonces, qué importante empezar a dar voz y comprender, como tú dices, la interseccionalidad. Decir, bueno, es que no nada más estamos hablando de tipos de cuerpo, es que estamos hablando de orígenes étnicos, estamos hablando de cuestiones de género, de cuestiones de orientación sexual, como tú dices, de procesos migratorios. Que aquí así como en Europa se ven mucho estos procesos como de África hacia Europa, pues aquí también se ve mucho de Latinoamérica, por ejemplo, hacia Estados Unidos. ¿Y qué implica eso? Claro, es que eso que dices de Estados Unidos, bueno, yo no puedo hablar nada del contexto de América Latina, pero siento que eso de Estados Unidos es un poco global ya, como muchas veces esta confusión de hablar de esta idea de body positivity, positividad corporal y diversidad corporal, en vez de hablar de antigordofobia, como que muchas veces eso es para mí es un camino que lleva hacia la inclusión y no hacia derribar el sistema. Y entonces es una lucha muy, muy distinta. Porque claro, ¿qué queremos? Ser parte y que podamos aparecer en las revistas, en los medios, no sé, que se nos trate bien. Obvio queremos eso, pero nuestro fin último es, por lo menos para mí, o sea, mi fin último con luchar contra la gordofobia y cualquier otro eje de opresión, es que esos ejes de opresión se acaben. Y eso quiere decir un cambio sistemático, no quiere decir solo inclusión, ¿no? Y que eso que dices tú, que las comunidades indígenas, que las comunidades negras podamos existir en los cuerpos que tenemos sin tener que asimilarnos a la blanquitud, porque para mí existir en este cuerpo es honrar a todas mis ancestras. Y yo, no sé, me parece como muy lindo que aceptemos esto, ¿no? Sobre todo cuando todo el rato nos están diciendo que es lo peor que nos podría pasar. Y justamente por eso que es importante entender de lo que platicamos desde un inicio, ¿no? Entender eh, el origen real de la gordofobia y entender desde dónde viene y esa fuerza que tiene, o sea, ¿y por qué ha tenido tanta fuerza? Pues porque viene desde las estructuras coloniales, es decir, no es algo de ahora, a veces también a mí me han preguntado, ¿no? En redes sociales que me dicen, es que ahora se está poniendo de moda, ¿no? Y, y me da risa porque digo, ¿cuál moda? O sea, esto lleva siglos, pero Desde de pronto luego. parece, ¿no? Que es como, pues ahora es de moda porque se habla, como tú dices, de pronto en términos de eh, positivismo, de body positive, o de pronto se empieza a escuchar el término de gordofobia, pero para las personas y las generaciones que han vivido esto, no es ninguna moda. Es donde han vivido por siglos y siglos. Total, es que, claro, a veces también es un poco con las redes sociales, todo es un poco como, no sé, como que da un poco de miedo y un poco confuso porque parece que hasta que no es visible ahora en el espacio online no ha pasado. Y pues sí ha pasado. También siento que muchas veces hasta que no afecta a las personas blancas o las personas blancas son las que empiezan a liderar eso, es como si no hubiéramos estado sufriéndole todo eso. Porque, por ejemplo, pienso en lo que hablábamos de la racialidad, pues, no sé,
el reírse, el burlarse y al mismo tiempo como de alguna manera querer parecerse, pero desde otro lugar a los cuerpos de las mujeres negras, rollo las caderas, el culo, etcétera. Eso lleva muchísimos años pasando y eso lleva muchísimos años, hermanos, luchando por eso. Pero claro, no ha sido como tan mainstream, ¿no? Tan famoso virtualmente o incluso no virtualmente ya, porque, bueno, no sé, Ujú. Instagram es el nuevo mundo real. Exacto. Y de esto que hablas me parece muy interesante, el cómo de pronto el, digamos, el mundo blanco, ¿no? Y hetero y todo normativo, de pronto se empieza a apropiar de movimientos y en muchos sentidos los empieza a desvirtuar. Ahora que decías lo del culo, etcétera, pienso en la música. ¿No? Mm. Ahora que también, ¿no? Se pone de moda, no sé, el reggaetón, o se pone de moda la bachata, o ese tipo de danzas que si nos vamos a sus orígenes, vienen pues de danzas obviamente negras, vienen de muchos procesos en los que eran parte de un movimiento, o sea, tenían otro sentido, Claro, ¿cierto? procesos de resistencia Uh -huh, también, por uh -huh. supuesto, como, bueno, que siento que está pasando mucho con la danza o incluso, o sea, con la música en general, como personas también ya no solo a lo mejor bailándolo, sino también incluso llegando a producirlo o como, no sé, grandes cantantes a lo mejor de géneros que en sus orígenes fueron negros como el reggaetón, siendo ahora gente como muy cercana a la blanquitud, la Uh gente -huh. más famosa, pero que también pasa con, siento que otro gran mundo donde pasa es la moda, por ejemplo, con esto hace un par de años poniéndose muy de moda esta estética gueto, entre comillas, gigantes, que siempre ha estado la población negra criminalizada por llevar esa estética y que tampoco ha sido, o sea, ha sido una elección, pero no ha sido una elección. Uh Me -huh. explico. La gente ha sido marginalizada y al final incluso la ropa o la manera de habitar el mundo estéticamente han sido maneras de resistencia. Pero ahora que se ha llevado a las grandes pasarelas, es como que la gente lo quiere, pero sin nosotros. O sea, todo de nosotros, pero sin nosotros. Mm. Y qué fuerte es eso, porque seguir es me apropio del arte, pero a ti te sigo invisibilizando, tú no existes, no te quiero aquí. Mm. Claro, total. O si te quiero a lo mejor para un cupo, ¿no? O sea, como la persona negra, la persona racializada, la persona gorda, incluso hablando de este tema de la gordofobia, como muchas veces, no sé, siento que incluso con la gordofobia también se está, con eso que hablábamos de body positivity, se está poniendo muy de moda que la gente, pues, blanca, delgada, cis, hetero, mujeres blancas, son body positive en Instagram y muchas veces ni siquiera son gordas o ni siquiera habitan un cuerpo de opresión. Y yo no digo que todo el mundo no deba luchar por estar feliz en su cuerpo, obviamente sí, pero es importante pensar que esto no es un tema de autoestima y que la batuta de la lucha la tienen que llevar las personas que están más oprimidas. Claro. Y ahora que hablas de esto, Vicky, me gustaría pedirte que pues nos des como algunos recursos o algunas pautas sobre qué podemos hacer hoy para sumarnos a esta lucha contra la gordofobia, contra el racismo. Pero me gustaría que lo dijeras como en estos dos puntos, o sea, ¿qué pueden hacer las personas que han sido oprimidas y que viven, que esa es su realidad, tanto como qué podemos hacer, y ahí me incluyo, las personas que hemos vivido otra realidad, que tenemos muchos privilegios y que deseamos ser aliados y que en muchas, que estamos aprendiendo y que estamos reconociendo todas las formas en las que hemos sido parte del discurso opresivo y que no nos dábamos cuenta y que deseamos dejar de participar en eso. Pues diría que para la primera Uh -huh. categoría, personas que han o hemos sido oprimidas por la agorafobia, siento que es muy importante unirnos, como escapar de los discursos individualistas por los que nos vamos a querer a nosotros mismos individualmente y ya todo va a salir bien, porque sinceramente no, pienso que eso puede ser interesante hasta un punto, es importante quererse, pero quererse individualmente es como otra trampa del capitalismo. Entonces diría que es súper importante que nos encontremos, que nos abracemos en la lucha, que pensemos juntos, que resistamos juntos, porque
individualmente no vamos a lograr cambiar nada. Que al final esta lucha tenemos que hacerla juntos y que también es un espacio de mucha sanación y de compartir el dolor y de crear nuevas alegrías, encontrarse con personas que han sufrido cosas parecidas a las tuyas y desde ahí crear no solo estos discursos que siento que ya están pasando, sino también estas maneras de resistir y estas maneras de pensar la sociedad desde otro sitio. Pues no sé, ya me gusta mucho una cosa que decía Angela Davis, que era que si no somos capaces de imaginar otro futuro no va a pasar. Y muchas veces siento que es muy difícil pensar fuera de las lógicas que hay impuestas de la gordofobia, del capitalismo, del racismo, etcétera, etcétera, pero que si lo hacemos juntos y realizamos esa lucha colectiva, es posible que lo hagamos. Y bueno, en cuanto al segundo punto de personas aliadas o que quieran ser aliadas, creo que es muy importante la escucha, creo que es muy importante también el reconocer los propios privilegios, porque al final todos los tenemos en un aspecto o en otro, ¿no? Y también, mientras los reconocemos, también escapar de esta idea de solo la identidad, ¿no? Solo nombrarnos, solo decir lo que somos, solo decir, no sé, soy oprimida, soy opresora. O sea, todo eso hay que reconocerlo y es importante, pero como que una vez hecho esto, siento que hay que ir más allá. Y para personas aliadas, no sé, creo que me parece muy lindo, por ejemplo, que tú me hayas invitado aquí hoy, que al final es una manera de pues ceder el espacio, ceder la voz, pasar el micro. También creo que es importante tener unas acciones que sean que vayan acorde con que queremos ser aliados. Y con esto no me refiero solo a hacer repost de algo en Instagram, a compartir algo en Instagram de una persona oprimida, sino a de verdad vivir teniendo en cuenta esos valores y apoyar a colectivos y apoyar económicamente, porque al final vivimos en el capitalismo y las personas que sufren opresión tienen muchísimos menos recursos. Apoyar en cuanto a, no sé, en cuanto a todo, ¿sabes? ¿Dónde decidimos vivir? ¿Cómo decidimos hablar nuestro discurso? ¿Qué hacemos si, por ejemplo, tenemos, no sé, una amiga, un familiar gordófobo, gordófobe, racista, etcétera? Si de verdad estamos poniendo el cuerpo, porque, no sé, creo que se está un poco banalizando la idea de ser una aliada a ser solo una persona que comparte cosas en Instagram de personas oprimidas, y mientras creo que la visibilización es importante, también son importantes las acciones. Muchas veces para las personas oprimidas eso quiere decir jugarse la vida, muchas veces luchar. Y pienso, por ejemplo, en, no sé, esto porque ha sido muy popular, pero las protestas de Black Lives Matter o en el contexto de España también ha habido protestas que al final han sido violentas, y al final ser una persona aliada siendo, por ejemplo, una persona blanca es poner el cuerpo ante la policía. O sea, eso es ser una persona aliada. No es solo compartir algo, es estar velando por la seguridad de las personas oprimidas, porque tienes el privilegio de poder realizar cosas que nosotros no podríamos. Claro, y me gustaría sumar mucho el qué importante educarnos y continuar educándonos y reconociendo el no sabemos, no sabíamos, el aceptar cuando alguien nos dice prefiero que uses este término o no utilices este otro término y aceptar eso. Creo que es muy importante y tener esta visión sistémica. Creo que eso también es clave. Una visión sistémica y, como decías, interseccional. Sí, recuperar nuestra historia y nuestras resistencias y reconocernos también en nosotros, ¿no? Y como decía, hacer estas cosas de manera colectiva, pensar que no podemos hacerlo soles. Y en cuanto a lo de educarnos que decías al principio, que también me quedé pensándolo, sí, importante como dejar el ego de lado y pensar que tenemos un montón de cosas todos que deconstruir, o sea, todos tenemos un montón de cosas que deconstruir, pero también mientras hacemos esto, no ponerlo en los hombros de las personas que están oprimidas, porque yo personalmente con mi página Black Rainbow siento que esto muchas veces pasa y es como personas blancas me escriben para pedirme consejos y no sé, deberían ponerse de no sé qué cosa porque es apropiación cultural. Y pues, o sea, creo que es importante como no poner más peso en el hombro de las personas que ya estamos llevando como todo el peso de esta discriminación. Y pues si lo vamos a hacer, por lo menos retribuirlas, porque al final es un trabajo, o sea, es un trabajo. Sí, qué bueno que también dices eso. Y creo que
ahí, por ejemplo, las redes sociales pues pueden jugar este doble papel. Por un lado, nos permiten conectar, hacer comunidad, conocer, educarnos en mucho sentido, pero por el otro lado siento que están maleducando a las personas pensando que todo debería de ser gratis, ¿no? O que si yo te escribo, tú me deberías, es tu obligación porque tienes un perfil, contestarme y darme recursos cuando para ti implica no solamente tiempo, ¿no? Tiempo en ese momento, energía, pero para ti estamos hablando de tu historia y de todo el trabajo que haces. Y es como parte misma de la opresión de tú dame, ¿no? Es como tu obligación darme cuando yo lo solicito. Sí, sí, totalmente. O sea que es lindo eso que dices de que al final ahí se están creando muchas cosas y es muy lindo. Tú puedes entrar a redes sociales y aprender un montón de cosas. Bueno, aparte de toda la crítica que podríamos hacer a las Uh redes -huh, uh sociales, -huh. que también creo que igual es importante aprender fuera de ellas, pero estando dentro de ellas puedes aprender un montón de cosas, pero claro, cada uno decidimos hasta dónde podemos poner el cuerpo en las redes sociales, porque muchas veces también suponen violencia y ese decir, tienes que hacerlo, sí o sí, tienes que contestarme, tienes que darme esta información, tienes que darme estos recursos, no tiene por qué ser así, porque mientras tampoco siento como que debemos de cobrar por todo lo que hacemos o por todo lo que decimos, porque también creo que muchas veces son procesos que nosotros también estamos aprendiendo y que creo que es importante como ver hasta dónde llegan las energías de la gente y sobre todo si estás en una posición social bastante más arriba, no exigir a una persona que te dé educación, Uh -huh. especialmente si ni siquiera estás como apoyando sus proyectos o apoyando no sé, apoyando su sobrevivencia. Uh -huh. Uh -huh. Vicky, platícanos, digo, y sé que es un temazo, pero platícanos brevemente, ¿tú cómo sientes que están estos movimientos en España ahora? ¿Sientes que sí ha habido más apertura? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Mm, a ver, siento que están pasando cosas y es lindo por ejemplo, con Black Lives Matter, que al final ha tenido una repercusión mundial. Ha habido mucho movimiento en diferentes espacios, en diferentes ciudades, y mucha gente negra se ha unido y mucha gente, pues, no sé, igual se ha animado a unirse al activismo. Pero bueno, también me da miedo que haya podido ser como activismo un poco reaccionario, como ha pasado esto, entonces tenemos que hacer esto, pero hasta aquí, ¿no? Porque han pasado cosas horribles y aquí pasan cosas horribles todo el rato en materia, por ejemplo, de inmigración, pues al final el sistema de fronteras es un sistema muy violento que está asesinando cada minuto. Entonces creo que es importante darnos cuenta de las cosas que están pasando en nuestros territorios y que nuestro activismo sea un poco local. O sea, que es importante la vida de las personas en Estados Unidos, pero también es importante la vida de las personas en España o nuestros países de origen, que muchas veces están muy, muy olvidados. Uh -huh. Y en otros movimientos, eso en cuanto al antirracismo, en cuanto a la antigordofobia, pues como te decía antes, no sé, yo, por ejemplo, en los espacios antigordofobia o los espacios queer, eh, no he estado muy metida físicamente porque nunca los he sentido como espacios para mí. O sea, sí que he estado en espacios queer de gente racializada, que han sido muy lindos, pero nunca he estado en espacios queer de personas blancas, tampoco he estado como físicamente en espacios antigordofobia de personas blancas porque he sentido que no eran para mí y pues los pocos contactos que he tenido con este tipo de espacios en redes sociales no han ido muy allá Uh -huh. de Uh -huh. bien, Uh -huh. Uh -huh. pero bueno, al mismo tiempo siento que hay cosas pasando y que igual también se está dando una escucha y espero que pueda ser como el inicio de algo. Uh -huh. Gracias por compartirnos tu experiencia, Vicky. Y platícanos, por favor, de tu proyecto Black Rainbow. Pues bueno, Black Rainbow nace ante una época muy, muy depresiva de mi vida, como pasando por mucha depresión y ansiedad. Ah, y pues cositas familiares, porque al final, bueno, los, las cosas de ser una persona hija de personas migrantes o incluso mi madre ha pasado por otro proceso migratorio Uh y -huh. ahora no vivimos en el mismo país. Entonces como que esto pues me despierta mucho dolor y bueno,
en fin, es la vida. Ujú, ujú. Pero entonces por todos estos procesos complicados de salud mental, me mudé a un sitio nuevo y como no conocía a muchas personas, decidí que necesitaba buscar un hobby. Entonces pensé en hacer crochet y no me salía muy bien. En tejer tampoco me fue bien y entonces como viendo cosas en internet encontré la arcilla y pues yo siempre había querido hacer cositas de arcilla, pero nunca había tenido los recursos económicos para apuntarme a un curso ni nada. Entonces el material con el que trabajo se llama arcilla polimérica y es como una arcilla bastante más económica y fácil de manejar que la arcilla normal. Ujú. Entonces, bueno, pues comencé con esto, decidí hacer una página para ver qué tal me iba, pues al principio tampoco pensé que fuese a hacer algo ni que fuera a durar mucho tiempo, ni que me fuese a ir muy bien. y nada, pues sí lo fue para mi sorpresa. Ujú. Aproveché la página porque, no sé, siento que hay muchas lógicas dentro y fuera de las redes de punitivismo y de señalamiento también. Y pues yo nunca me había atrevido a poner cosas que pensaba sobre contenido político en Ujú. mi página personal por un poco como miedo barra rechazo al que dirán. Ujú. Y entonces decidí fusionar Black Rainbow, pues esta creación de pendientes con arcilla y de artesanía, con material político que me apetecía compartir y no solo escribir sobre ello, sino también trabajar con las manos, porque creo que Ujú. muchas veces no sé, esta idea que tenemos de separar la razón del cuerpo y el intelecto de las manos, pues, pues me chirría mucho. Entonces, Black Rainbow también está haciendo una manera como de poner todas esas cosas que pienso de manera más teórica en obras artísticas que también pues sirven un poco para decorarnos ante las cosas feas del mundo. Y esto último que dices me parece muy importante porque es parte de este pensamiento dicotómico, separatista, capitalista, separar cuerpo-mente, separar las emociones, el espíritu, separar lo individual de lo colectivo, como dices, separar el intelecto de lo manual, eh, como que darle una categoría menor a lo hecho a mano, a la artesanía. Entonces, creo que también mucho a través de tu arte lo que estás haciendo es activismo, ¿no? Es como decir, así como puedo escribir algo y compartirlo desde esta parte más intelectual, lo mismo estoy haciendo con cada una de mis piezas. Y mis piezas también hablan de eso. Y creo que es un trabajo muy bonito el verlo desde ahí. Creo que también volver a luchar contra esta separación y contra todas las separaciones es un trabajo muy importante que hay que hacer todos. Muchas gracias. Ujú. Estás haciendo un proyecto muy lindo, la verdad. Ujú. Y bueno, te pueden encontrar en Instagram como Black Rainbow Art. Voy a dejar aquí en las notas del episodio el link directo, así como el correo electrónico también de Vicky, por si se quieren poner en contacto con ella y ordenar algunas de sus bellas piezas. Cuando entren a su página comunidad se van a enamorar, porque son fabulosas sus piezas. Yo muero de ganas por ordenar unos pendientes, entonces conozcan a Vicky, porque además es un proyecto muy lindo. Me gusta mucho cómo lo defines, eh, contenido antirracista tiernamente radical. Me encanta, ¿no? O sea, Sí, con esta parte radical, pero también, como tú dices, desde la celebración. sí, 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 desde la celebración y la ternura y la radicalidad, porque de verdad no quiero para nada, ni en mi página ni en mi vida, medias tintas de no pensar las cosas como radicales, que al final es pensar en la raíz, en la estructura, pero Exacto. también desde el cariño, porque, bueno, a ver, el cariño y la ternura hasta donde se puede, ¿no? Porque la rabia también es muy positiva, Uh -huh. pero incluso la ternura conmigo misma y la ternura con los hermanos que me siguen y la ternura con personas que no sé, que me he encontrado gente muy linda en Black Rainbow, me he encontrado gente aliada muy linda también, y por eso, aunque lo piense desde la radicalidad, también es como la ternura y el cariño como partes esenciales de esto, Uh y -huh. el cuidado. Uh -huh. Y me gusta lo que dices porque es darle otra vez espacio a todo lo que somos. Así como le podemos dar un espacio a la rabia y a la indignación, y es importante darle voz a esa parte,
también parte de lo que somos es la compasión, es el amor, es la ternura, es la alegría, es la celebración. Entonces, darle espacio a todo eso me parece también muy importante. Vicky, pues para cerrar nuestra entrevista, te voy a hacer las 2 preguntas que hago a todas las personas que generosamente nos acompañan. Así es que la primera es, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento? Wow. Yo creo que mi vida tiene mucha hambre de recordando eso que decíamos, de cuidado, de ternura, de cariño, como que estoy en un momento en el que me siento muy, no sé, como con muchas ganas de encontrarme con otra gente que quiera relacionarse desde el cuidado, relacionarse desde el cariño, desde, no sé, de construir todas estas cosas que decíamos, pero desde un lugar de abrazarnos, de querernos, de cuidarnos. ¿Y cuáles dirías que son tus formas favoritas de nutrir tu vida? Una de las formas más importantes de nutrir mi vida y mi cuerpo y mi mente es cuidarme desde un lugar de compasión, como que eso hace que mi vida, no sé, tenga otro tipo de energía, como cuidarme desde aceptar hasta dónde puedo llegar, desde, no sé, no fustigarme por hasta dónde no puedo llegar y hacer esto mismo que hago conmigo con otra gente, ¿no? Como ser comprensiva y abandonar estas lógicas que creo que tanto yo como otra mucha gente hemos tenido de no sentirnos suficiente, de señalar, de sentir que otra gente tampoco es suficiente, o sea, como estar un poco, no sé, pues así, como fluyendo con la compasión. Me encanta eso. Pues Vicky, nuevamente muchísimas gracias por haberte compartido con la comunidad. Te envío un cariñoso abrazo desde México hasta España. Otro para ti, muchas gracias. Comunidad, nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.